Le pagó para limpiar su cabaña, pero al seguirla a casa descubrió que vivía con 4 niños. Wyoming, otoño de 1886. En lo alto de las colinas frías y desoladas, donde el viento impetuoso arrastraba hojas secas como cartas nunca enviadas y sueños perdidos, se extendía el imponente rancho de Stephen Callahan. Un terreno vasto y rocoso poblado de caballos fuertes y un silencio profundo que penetraba hasta los huesos. El hombre, con 38 inviernos marcados en su rostro curtido, vivía en soledad desde hacía años, acompañado únicamente por sus fieles bestias y el persistente eco de sus pensamientos que resonaban en la inmensidad del paisaje. Aquel mes turbulento, tras una devastadora tormenta que dejó los establos completamente empapados y a un viejo caballo enfermo postrado en su cubículo, Stephen decidió poner un cartel desgastado en la cantina polvorienta del pueblo. Se necesita ayuda para limpiar cabañas y establos. Pago diario. No se pregunta. No esperaba mucho de aquel anuncio simple. Y sin embargo, al tercer día, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra helada, una figura misteriosa apareció al borde del rancho. Era una mujer delgada y frágil, cubierta con una manta gris desgastada por el tiempo. El rostro casi completamente oculto por un sombrero gastado y manchado, apenas dejaba entrever la palidez inquietante de sus mejillas hundidas. «Vengo por el trabajo», murmuró con voz apenas audible. «¿Sabes limpiar establos?», preguntó él estudiando su figura con curiosidad contenida. Ella asintió en silencio. «Nombre: Linda Rourke». Así comenzó todo. No pidió saber la cantidad que recibiría por su labor. No preguntó dónde dormiría durante sus jornadas. Solo siguió a Stephen hasta los establos malolientes y comenzó a trabajar sin decir palabra. La cabaña donde dormía el capataz había estado abandonada por meses, cubierta de densas telarañas que colgaban como cortinas grises, y los corrales traseros apestaban intensamente a heno podrido y a la sangre seca de una yegua que había sufrido un aborto días atrás. Linda limpiaba en absoluto silencio, como si fuera una sombra más del lugar. Se agachaba con determinación, fregaba con vigor incansable, cargaba pesados cubos de agua sin quejarse. Recogía el estiércol con las manos desnudas, si la situación lo requería. No pronunciaba palabra alguna. Evitaba cualquier contacto visual, comía sorprendentemente poco. No se permitía un momento de descanso, y siempre sin falta desaparecía misteriosamente antes de que el sol se ocultara tras las montañas. Stephen la observaba intrigado desde la distancia. No pregunta por la paga, no reclama comida, ni siquiera cuando sus manos enrojecidas tiemblan por el frío implacable del otoño. ¿Qué clase de mujer acepta limpiar establos con las manos peladas por el frío sin decir una palabra?, se preguntaba Stephen mientras la observaba trabajar incansablemente día tras día. La determinación en sus movimientos contrastaba con su aparente fragilidad, creando un enigma que lo intrigaba cada vez más. Al quinto día, mientras ella lavaba con trapo húmedo las manchas de sangre junto al pesebre del semental enfermo, Stephen se apoyó en la viga a brazos cruzados sin saber por qué no podía apartar la vista de aquella figura frágil pero determinada que trabajaba con una dedicación casi obsesiva. Y entonces algo lo inquietó profundamente, una realización que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Linda no tenía caballo, ni carreta, ni siquiera un burro viejo que la transportara. Cada tarde se iba caminando sus pasos silenciosos sobre la tierra helada, su figura desvaneciéndose entre las sombras del crepúsculo. Nadie la esperaba en el camino, ningún familiar ni amigo que viniera a recogerla. Nadie venía por ella, como si fuera un fantasma que aparecía y desaparecía a voluntad. ¿Dónde vive alguien como ella, tan sola en esta tierra dura?
pensó mientras la veía alejarse una vez más por el sendero polvoriento. Esa noche no puedo dormir. Algo en él. Una inquietud profunda, un presentimiento inexplicable. Más fuerte que la lógica, más viejo que la sospecha, lo impulsó ensillar su caballo al caer el sol y seguirla guiado por una curiosidad que no podía explicar ni contener. Linda caminaba rápido entre los árboles, sus pies seguros sobre el terreno irregular, sin miedo, como si el bosque le perteneciera, como si conociera cada rama y cada piedra del camino. Después de casi media hora de seguirla por un sendero cubierto de musgo y raíces, serpenteando entre pinos antiguos y rocas cubiertas de líquenes, Stephen se detuvo a unos metros de una cabaña diminuta casi oculta por la maleza invasiva. La estructura estaba inclinada peligrosamente con el techo hundido en una esquina, amenazando con colapsar en cualquier momento. Una manta raída colgaba a modo de puerta, meciéndose suavemente con la brisa nocturna, y una luz cálida se escapaba desde adentro, proyectando sombras danzantes sobre el suelo del bosque. Pensaba irse, dejarla en paz, respetar su privacidad. Pero entonces oyó algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas pequeñas, suaves como ecos de una alegría muy contenida como campanillas en la noche. De un paso más se asomó por una rendija en la madera podrida. Dentro Linda se agachaba junto al fuego que proyectaba sombras doradas sobre las paredes desiguales. Su rostro había cambiado completamente, transformado por una luz interior. Estaba vivo, casi brillante y reconocible, comparado con la máscara estoica que llevaba durante el día. Una niña de cabellos enmarañados corría hacia ella descalza, riendo en plena noche fría, sus pies pequeños golpeando el suelo de tierra. Linda la alzó en brazos con una fuerza sorprendente. La abrazó con ternura infinita, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Otros 3 niños estaban allí compartiendo el espacio diminuto. Uno jugaba distraídamente con una cuchara de madera, otro se acurrucaba junto a una muñeca rota, sus ojos pesados de sueño, y el mayor los observaba desde una esquina oscura, cuidando, protegiendo. Stephen sintió que el mundo se detenía, que todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. Linda, la mujer silenciosa que limpiaba estiércol con las manos, era madre de 4, y vivía con ellos en esa choza rota en el bosque. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un peso inexplicable que le oprimía el corazón. Por primera vez en tantos años de soledad, algo más profundo y poderoso que la simple compasión comenzaba a brotar dentro de su ser, una emoción que no podía nombrar, pero que lo sacudía hasta los huesos. Stephen regresó al rancho esa noche, con el corazón enredado como un lazo mal hecho, sus pensamientos tan revueltos como las nubes que amenazaban tormenta en el horizonte. No pudo conciliar el sueño, dando vueltas inquieto en su cama solitaria. Ni el persistente silbido del viento que se colaba entre las tablas gastadas del establo, ni el suave resoplar de los caballos en los corrales cercanos lograron acallar las imágenes que llevaba grabadas a fuego en la mente. La cabaña desvencijada que amenazaba con derrumbarse, la risa tímida pero genuina de los niños que resonaba en sus oídos, los pequeños pies descalzos que dejaban huellas en la escarcha del suelo. Todo giraba en su mente como un torbellino imparable. Cuando el siguiente amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de gris perla y los majestuosos picos de las montañas se ruborizaban con los primeros rayos rosados del sol, salió sigilosamente del granero, llevando una bolsa de arpillera áspera entre sus manos callosas.
Con cuidado y deliberación, introdujo en ella un saco de harina blanca y fina, un generoso trozo de carne salada que había estado curando para el invierno, y una barra de jabón casero cuidadosamente envuelta en un pedazo de tela limpia. Con pasos medidos, se dirigió al cobertizo donde Linda guardaba sus implementos de limpieza y tras un momento de duda colgó la bolsa en un clavo oxidado justo al lado de la puerta desgastada. No dejó ninguna nota explicativa, ninguna palabra que delatara sus intenciones. Simplemente se alejó con paso firme fingiendo una indiferencia que estaba lejos de sentir, aparentando que no esperaba nada a cambio de su gesto. Linda llegó puntual como siempre, antes que el sol naciente acariciara el lomo lustroso de los caballos en los corrales. No pronunció palabra alguna al verlo manteniendo su característica reserva. Solo se agachó en silencio, comenzando su rutina diaria con la misma dedicación de siempre. Empezó a recoger metódicamente las heces secas y a frotar la madera gastada con un trapo húmedo sus movimientos precisos y eficientes. Trabajó sin descanso hasta que el penetrante olor del establo fue completamente sustituido por la fragancia fresca de la paja limpia. Antes de marcharse, dejó algo sobre la mesa de herramientas oxidada, una pequeña moneda brillante y un papel cuidadosamente doblado. Stephen encontró el mensaje al atardecer cuando fue a buscar una cuerda para el ganado. Las palabras escritas con letra temblorosa pero clara decían: «Por favor, no dé más. Trabajo para vivir, no para recibir limosnas». Aunque no llevaba firma, no era necesaria. Esa noche Stephen permaneció largo tiempo contemplando el papel amarillento bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. No se sintió ofendido por el rechazo. Al contrario, se sintió extrañamente conmovido por aquella muestra de dignidad. Linda no pedía ayuda abiertamente, pero tampoco la rechazaba por completo. Comprendiendo el mensaje, no dejó más comida. En su lugar, al día siguiente dejó un pequeño trapo limpio doblado con esmero. Al siguiente, un par de guantes de trabajo resistentes, luego una peineta de madera tallada a mano. Pequeños gestos cotidianos que no parecían caridad, sino muestras sinceras de humanidad y comprensión. Ella nunca los rechazó. Tampoco los mencionó. Los días transcurrieron con la cadencia lenta del campo, y aunque todo permanecía envuelto en un manto de silencio, el aire entre ellos se transformó sutilmente como cambia la luz antes de una tormenta. A veces Linda levantaba brevemente la vista, sus ojos oscuros encontrándose fugazmente con los de él antes de volver a su tarea. A veces Stephen se quedaba cerca mientras ella trabajaba no para vigilar su labor, sino para compartir el mismo espacio, respirando el mismo aire, cargado de promesas no dichas. Era un hombre que no sabía cómo formular las preguntas que le quemaban la garganta, que se ahogaban en el silencio de su propia incertidumbre. Una mujer que no encontraba las palabras para responder, que guardaba sus pensamientos tan celosamente como guardaba sus secretos. Hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados, alguien golpeó suavemente la puerta del rancho con nudillos tímidos. Stephen salió al porche limpiándose distraídamente las manos con un trapo gastado por el uso, y allí, parado frente a él como una aparición inesperada, estaba un niño. Tendría unos 10 años, con esa mezcla de inocencia y determinación que solo los niños pueden mostrar. El cabello revuelto por el viento, las mejillas manchadas de tierra del camino, los ojos grandes y atentos que parecían absorber cada detalle del mundo que los rodeaba. Sostenía un castillo pequeño con ambas manos, aferrándolo como si fuera un tesoro invaluable. «¿Usted es el que le dio pan a mi mamá?», preguntó con voz clara y directa. Stephen asintió, sintiendo un nudo en la garganta.
Sorprendido por la respuesta afirmativa, el niño alzó el castillo con orgullo. Traje huevos. Mamá dice que no se debe llegar con las manos vacías a ninguna parte. Stephen miró el castillo con atención renovada. Dentro apenas había media docena de huevos, algunos aún, con pequeñas plumas pegadas a la cáscara, testigos silenciosos de su origen humilde. Huevos tibios recogidos con cuidado y cariño de nidos escondidos. Sintió que algo en su pecho se apretaba dolorosamente como una brida contra el alma, un sentimiento tan intenso que casi le cortaba la respiración. «Gracias», murmuró con voz ronca y tomó el castillo con ambas manos como si contuviera algo infinitamente frágil y sagrado, un regalo más valioso que el oro. El niño sonrió ampliamente mostrando un diente faltante, luego dio media vuelta y corrió entre los árboles con la ligereza de un cervatillo, perdiéndose rápidamente en la espesura del bosque. Stephen se quedó allí un buen rato con los huevos en la mano y la mirada clavada en el horizonte que se oscurecía sin entender aún por qué aquel simple gesto le dolía más que cualquier golpe recibido, y al mismo tiempo lo llenaba de una tibieza que no había experimentado desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Esa noche en la mesa del rancho puso los huevos cuidadosamente en un cuenco de loza desportillada junto a una nota que escribió con letra torpe y temblorosa. «Gracias y dígale a su mamá que no todos los regalos tienen que ser pagados». Pero no sabía si Linda lo leería o si, como todo lo que verdaderamente vale la pena en esta vida, solo se guardaría en silencio en lo más profundo del corazón. Las semanas siguientes llegaron cargadas de viento frío y mañanas cada vez más grises, como si el invierno se acercara sigilosamente a través de las montañas. En el rancho, Callahan Stephen comenzó a levantarse más temprano de lo habitual, no por insomnio ni por deberes urgentes, sino por una inquietud distinta que le cosquilleaba en el pecho desde el amanecer. Quería con una determinación que ni él mismo comprendía completamente que el establo estuviera en mejores condiciones para Linda. Cambió las tablas podridas del corral trasero trabajando meticulosamente hasta que cada pieza encajaba perfectamente. Reforzó las bisagras oxidadas de la puerta principal hasta que dejaron de chirriar y limpió él mismo el canal del techo, retirando hojas y ramas acumuladas para que el agua no goteara sobre el heno seco que Linda tanto cuidaba. No dijo nada al respecto, no mencionó los cambios ni buscó reconocimiento, pero cada vez que ella llegaba, encontraba el lugar un poco menos hostil, un poco más digno, como si el establo mismo quisiera darle la bienvenida. Linda lo notaba aunque nunca lo mencionó, sus ojos atentos registraban cada pequeña mejora. Seguía haciendo su trabajo con precisión y silencio, movimientos fluidos que hablaban de años de experiencia y dedicación. Si alguna vez sus ojos se detenían un segundo sobre una tabla nueva o un clavo brillante, no decía palabra, pero sus dedos acariciaban suavemente la madera renovada. Solo pasaba el trapo una y otra vez hasta que la madera relucía bajo sus manos expertas como si quisiera honrar el esfuerzo silencioso de Stephen. Stephen, por su parte, intentó pagarle más de una vez, sintiendo que le debía algo más que simple gratitud. Cada ocasión, al final del día, cuando las sombras se alargaban y el aire se volvía más fresco, dejaba unas monedas extras sobre la mesa del cobertizo, brillando tímidamente bajo la luz del atardecer. Y cada mañana, al regresar, encontraba una nota doblada, con una letra sencilla y firme, tan digna como su autora. «Ya has hecho suficiente». Él no insistía, respetando su decisión tanto como respetaba su silencio. Solo guardaba los papeles en una caja de madera junto a cartas antiguas de su madre y recibos amarillentos del rancho, como si esas pocas palabras fueran más valiosas que cualquier contrato, tesoros que guardaban más que simple tinta sobre papel.
Una tarde el cielo se volvió oscuro, con una rapidez que parecía augurio de algo inevitable. Las nubes bajaron del monte como bestias, silenciosas, pesadas y amenazantes, y la lluvia se desató con furia descontrolada, acompañada de granizo grueso, como nueces que golpeaba la tierra con violencia. Stephen cerró los establos apresuradamente y por impulso miró hacia el bosque que se perdía entre la cortina de agua. Algo dentro de él, una urgencia primitiva que nacía de lo más profundo de su ser, lo empujó a tomar su chaqueta gastada y montar sin pensar enfrentando la tormenta. El camino hacia la cabaña estaba casi oculto por el barro rojizo y las ramas caídas que la tormenta había arrancado sin piedad. El agua corría como pequeños riachuelos improvisados entre las raíces retorcidas, y el viento arrancaba hojas como si quisiera desvestir al bosque entero, dejándolo tan vulnerable como él mismo se sentía en ese momento. Cuando llegó el corazón, le dio un vuelco tan violento que por un momento sintió que se quedaba sin aire. La cabaña temblaba bajo el azote despiadado del viento que silbaba entre las grietas como un animal herido. El techo, maltrecho por años de abandono, se había desprendido violentamente en un extremo, dejando entrar la furia de la tormenta, y la manta que servía de precaria protección en la entrada colgaba rasgada, meciéndose como una bandera derrotada. A través de los huecos en la madera envejecida y agrietada, Stephen vio movimientos, sombras que se agitaban en la penumbra. Sin detenerse a considerar formalidades, entró sin pedir permiso el agua, escurriendo de su ropa empapada. Linda estaba en el suelo sujetándose el brazo con una mueca de dolor, contenido su rostro pálido, contrastando con la oscuridad circundante. Tenía un corte leve en la frente, un hilo de sangre diluida por la lluvia que le recorría la mejilla, pero lo que más le heló la sangre, lo que le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío, fue ver a los 4 niños acurrucados en una esquina. Estaban envueltos en mantas mojadas, sus pequeños cuerpos tiritando incontrolablemente bajo la tela empapada. El más pequeño, una criatura de no más de 3 años, lloraba en silencio, grandes lágrimas rodando por sus mejillas sonrosadas. Stephen no preguntó nada, no ofreció explicaciones innecesarias. Solo actuó con la urgencia que la situación demandaba. Los envolvió a todos con lo que pudo encontrar en ese momento desesperado. Su chaqueta, aunque mojada todavía, ofrecía algo de protección. Una manta que encontró colgada de una cuerda milagrosamente más seca que las demás. Su propio sombrero que colocó con gentileza sobre la cabeza del mayor, quien lo recibió con ojos agradecidos. Luego, con movimientos precisos pero suaves, los guió hasta el caballo y los subió con infinito cuidado uno por uno, asegurándose de que cada pequeño estuviera bien sujeto. Linda protestó débilmente un murmullo apenas audible sobre el rugido de la tormenta, pero su mirada era de puro agotamiento, no de orgullo. La determinación que habitualmente brillaba en sus ojos había sido reemplazada por una resignación que partía el alma. Regresaron al rancho bajo la lluvia inclemente, el caballo avanzando con cautela sobre el terreno traicionero. El establo estaba tibio y acogedor, pero Stephen no los llevó allí sabiendo que necesitaban más que un refugio temporal. Los hizo entrar en su propia casa, un espacio que rara vez compartía con otros. La chimenea crepitaba tímidamente con apenas unas brasas moribundas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Les ofreció sillas robustas, mantas secas y limpias que guardaba para los inviernos más crudos, toallas suaves para los pies mojados y helados. No habló manteniéndose en un silencio respetuoso, solo se movía con determinación y calma a cada gesto cargado de propósito.
Encendió más leña alimentando el fuego hasta que las llamas se alzaron vigorosas, puso agua a calentar en la vieja tetera de cobre. Abrió su casa con manos firmes pero gentiles, transformando su refugio solitario en un santuario para aquellos que lo necesitaban. Una idea. Aquí, aunque no haya casa propia, puede haber un hogar. El amanecer llegó suave con rayos de luz dorada, filtrándose entre las cortinas raídas del rancho Callahan, pintando sombras danzantes en las paredes desgastadas y llenando cada rincón con una calidez reconfortante que parecía abrazar a todos los presentes. El rancho había cesado durante la madrugada, y el aroma a tierra mojada flotaba en el aire como una promesa de calma mezclándose con el sutil perfume de las flores silvestres que crecían cerca de la ventana. La tormenta había dejado tras de sí un mundo lavado y renovado, como si la naturaleza misma hubiera decidido darles un nuevo comienzo. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea aún ardía tímidamente sus llamas, proyectando un baile hipnótico de luz y sombra, y los niños dormían juntos sobre mantas dobladas, abrazados unos a otros, como si no quisieran despertar del primer sueño cálido, en semanas sus rostros por fin relajados libres de las preocupaciones que habían marcado sus jóvenes vidas. Steven preparaba café en silencio, cuando escuchó el leve crujir del suelo de madera, un sonido que resonó en la quietud de la mañana como un presagio. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire mezclándose con la humedad del exterior y el calor reconfortante del hogar. Se giró y vio a Linda vestida ya con su ropa de siempre, la manta gris cruzada sobre los hombros como una armadura protectora, y una bolsa de tela colgando de su brazo, testigo silencioso de su decisión. No lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo de madera, gastada como si en sus grietas y marcas pudiera encontrar las respuestas que buscaba. «No volveré al establo», dijo con voz baja, casi apagada, cada palabra pesada, con el peso de la vergüenza y la gratitud mezcladas. Steven no respondió, se limitó a observarla con el ceño ligeramente fruncido, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y entendimiento. «He empacado nuestras cosas. Nos iremos hoy», añadió, sus dedos jugando nerviosamente con el borde deshilachado de la manta. Entonces, alzando un poco la vista, pero sin mirarlo del todo, como si temiera lo que podría ver en sus ojos, dijo: «Usted ya ha hecho demasiado. Si me quedo aquí tan cerca, la gente empezará a hablar y no quiero arrastrarlo conmigo. No quiero que lo señalen por ayudar a una mujer como yo». Steven dejó lentamente la taza sobre la mesa. El golpe seco de la loza contra el madero pareció marcar una pausa en el tiempo, un momento suspendido entre el ayer y el mañana. Se quedó allí de pie, como si las palabras no hubieran sido suficientes para moverlo, pero también como si algo dentro de él estuviera pelando por salir. Pasaron varios segundos, cada uno más pesado que el anterior. Luego habló. «Linda, llevo 15 años viviendo en este lugar. 15 años oyendo lo que la gente dice. De mí y del rancho de los caballos. Han dicho de todo». La miró. Por fin, firme, sereno. «Pero ¿sabe una cosa? Nadie, ni una sola alma, me ha cocinado una olla de sopa como la que usted hizo anoche». Linda frunció el ceño confundida, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. Steven dio un paso más, caminando despacio, con la deliberada suavidad de quien no quiere asustar a un animal herido, hasta quedar frente a ella. En sus manos curtidas por el trabajo traía una manta doblada con esmero, gruesa y reconfortante, limpia como la primera nevada del invierno, con bordes cosidos a mano que hablaban de cuidado y dedicación. «Quédese, no por mí, por ellos». Su voz resonó con una suavidad que contrastaba con su figura robusta.
Giró un poco el rostro, sus ojos dirigiéndose instintivamente hacia los niños que aún dormían plácidamente cerca del fuego, sus pequeños cuerpos acurrucados bajo las mantas prestadas, sus respiraciones suaves y acompasadas. Esos pequeños necesitan un lugar donde no haya que correr cada vez que se oye un golpe en la puerta. Alguien que no viva huyendo, un sitio donde puedan crecer sin miedo a las sombras, añadió con una convicción que nacía de lo más profundo de su ser. Linda tembló visiblemente como una hoja azotada por el viento otoñal. El labio inferior le vibraba levemente, traicionando la tormenta emocional que se desataba en su interior. Apretó la bolsa de tela contra el pecho con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, como si en ella guardara no solo sus escasas pertenencias, sino también todos sus miedos y esperanzas. Su respiración se volvió más pesada, casi entrecortada. «Yo», murmuró con voz quebrada, y luego se llevó una mano temblorosa al rostro, intentando ocultar las emociones que amenazaban con desbordarse. Pero Steven no se movió, permaneciendo como un ancla en medio de la tormenta. Solo extendió la manta con ambas manos, un gesto simple pero cargado de significado, como si en ese movimiento hubiese puesto toda su fuerza, todo su entendimiento, todas sus esperanzas de un futuro diferente. Y entonces ella habló. Por primera vez desde que llegó su voz, no fue un susurro temeroso, no esquivó la verdad, no se escondió tras palabras medidas. «Estoy cansada, Steven». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas marcadas por el tiempo y las preocupaciones, pero esta vez no intentó detenerlas. Cansada de tener miedo, de fingir que no escucho los susurros malintencionados, de correr sin descanso, de esconder a mis hijos como si fuéramos criminales, de temer. Cada vez que alguien pregunta por mí, como si cada pregunta fuera una amenaza velada. Su voz se quebró como cristal fino. «Estoy cansada de pensar que cualquier bondad es solo un favor que tendré que pagar después de vivir esperando el momento en que todo se derrumbe». Steven no respondió con palabras. Solo se acercó un paso más y con el mayor cuidado del mundo, como quien maneja algo infinitamente precioso, le puso la manta sobre los hombros temblorosos. Linda no se apartó, permitiendo por primera vez que alguien se acercara tanto. Y en ese silencio cargado de verdad y comprensión mutua, supo que ya no tenía que irse. Esa mañana no cruzaron palabras al volver a encender el fuego ni al preparar el desayuno con los niños que comenzaban a despertar. Pero algo invisible se había quedado firme como los cimientos de una casa antigua. Linda no volvió a empacar su bolsa, no porque el mundo se hubiera vuelto repentinamente justo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde el miedo no tenía llaves, y la puerta no se cerraba con pestillo, sino con la confianza que nace del entendimiento mutuo. La tarde cayó con un cielo encapotado, y el aire cargado de presagio, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba. El rancho estaba sumido en un silencio inquietante, con los caballos recogidos en sus establos resoplando suavemente, y los niños dormitando plácidamente tras una jornada llena de risas y juegos en el corral polvoriento. Linda lavaba ropa junto al aljibe con movimientos metódicos y precisos, mientras Steven, concentrado en su labor, arreglaba la cerca del lado oeste, martillando con determinación cada tabla suelta. Todo parecía en calma, una calma engañosa y frágil, hasta que el sonido de cascos rompió el aire, como un disparo seco haciendo eco en la quietud de la tarde. 3 hombres se acercaban montados en caballos oscuros, con rostros curtidos por el sol y ojos duros como el pedernal. El del centro, con un aire de autoridad maliciosa, descendió del caballo antes de llegar al porche, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Su andar era arrogante, familiar, como el de alguien que se cree dueño de todo lo que pisa.
Linda lo reconoció al instante, y el color se le fue del rostro como si hubiera visto un fantasma de su pasado más oscuro. «Raymond», susurró con voz helada cada sílaba cargada de terror. El hombre escupió al suelo con una sonrisa torcida que deformaba sus facciones. «No vengo por ti, Linda. Ya no quiero mujer», declaró con desprecio. «Pero los niños, bueno, esos sí valen algo. $100 por cabeza. No pido más. Me voy en cuanto reciba el dinero». Steven apareció en la puerta con una firmeza que solo da el trabajo duro y la voluntad férrea, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. «Si quieres dinero, ve a buscarlo a otra parte», dijo sin alzar la voz, pero con el filo de un cuchillo bien templado en cada palabra. «Aquí no se venden niños». Raymond soltó una carcajada áspera, y sus dos acompañantes le hicieron eco el sonido, resonando como un mal presagio en el aire tenso. Uno de ellos, con cicatrices en los nudillos, acariciaba la culata de una pistola colgada al cinto con una familiaridad amenazante. «¿No se venden?» Raymond levantó un papel amarillento del bolsillo interior de su chaqueta gastada, agitándolo como una bandera de victoria. «Tengo los certificados de nacimiento. Mi nombre está ahí». Y ella señaló a Linda con un dedo acusador. «Tiene algo que demuestre que no los abandonó. Algún documento, alguna firma de juez, algún papel de iglesia, porque si no, amigo, legalmente son míos». Steven dio un paso al frente con la determinación de una roca, situándose como un escudo protector entre Linda y la puerta donde dormían los niños. «No me interesa lo que diga ese papel», declaró con voz firme. «Los niños no son tu propiedad, y si das otro paso vas a aprender lo que es que alguien te frene de verdad». Raymond apretó los dientes, su rostro contorsionándose en una máscara de furia. «Entonces lo tomaremos por la fuerza». Fue cuestión de segundos. El primero en moverse fue el hombre a la derecha de Raymond, que embistió contra Steven con el hombro como un toro enfurecido. Steven respondió con un golpe directo al pecho que resonó como un trueno, pero el segundo hombre ya lo tenía agarrado por detrás con brazos de hierro. La pelea fue sucia, desigual, un baile violento de puños y gruñidos en el polvo del atardecer. Raymond lanzó un puñetazo devastador que impactó directamente en el rostro de Steven, enviándolo al suelo con un golpe seco que resonó en el aire como un disparo. En ese preciso instante, uno de los otros malhechores, un hombre delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, sacó un cuchillo de caza que brilló amenazadoramente bajo la luz mortecina del atardecer. Linda dejó escapar un grito desgarrador que pareció rasgar el aire mismo, mientras los niños, despertados por el alboroto, lloraban desconsoladamente desde el interior de la casa, sus voces mezclándose con el caos de la violencia. Justo cuando uno de los hombres, el más corpulento de los tres, levantaba su bota polvorienta para asestar una patada a Steven, quien yacía indefenso en el suelo, un grito atronador cortó el aire como un látigo. «¡Basta ahí!». La voz resonó con autoridad desde la colina cercana, donde Jed, el vecino más próximo y conocido por su puntería certera, descendía a toda velocidad con una escopeta Winchester reluciente en sus manos callosas. A su lado, Marta, su esposa de cabello gris y mirada determinada, sostenía un revólver oxidado que, a pesar del temblor visible en sus manos, apuntaba con una firmeza nacida de años de práctica y necesidad. Jed, con sus ojos ardiendo de furia contenida, no necesitó repetir sus palabras. 3 segundos para irse, su voz retumbó como un trueno. «Si cuando llego al porche siguen aquí, les lleno la espalda de plomo». Los 3 hombres retrocedieron instintivamente, reconociendo la amenaza real en aquellas palabras cargadas de promesa. Raymond, con el rostro contorsionado por la rabia y la frustración, soltó un insulto que envenenó el aire. Escupió una vez más al suelo polvoriento y subió a su caballo con movimientos bruscos y amenazadores. «No se acaba aquí»,
Bramó con veneno en la voz antes de dar media vuelta y perderse entre la nube de polvo que levantaron los cascos de los caballos en el camino. El silencio que siguió fue más pesado y opresivo que todos los gritos anteriores. Steven permanecía en el suelo, su respiración entrecortada y dificultosa, mientras la sangre manaba de una ceja rota dibujando líneas carmesí en su rostro polvoriento. Linda corrió hacia él con el corazón desbocado. Se arrodilló a su lado y con manos que temblaban como hojas al viento, le sujetó la cabeza entre sus brazos protectores. «No tenías que hacer eso. No debiste arriesgarte por nosotros», exclamó entre lágrimas que caían como lluvia sobre el rostro de Steven mientras intentaba limpiarle la sangre con la manga de su vestido desgastado. Steven, a pesar del dolor que nublaba sus sentidos, logró esbozar una débil sonrisa. «Y si no lo hago por ti, entonces, ¿por quién?» Linda, ella, vencida por la emoción, bajó su frente hasta apoyarla suavemente contra la suya, sin importarle la sangre ni el polvo que los cubría. Ese día, los pequeños, aún asustados y confundidos, no comprendieron completamente la magnitud de lo sucedido. Pero cuando Jed y Marta se quedaron a compartir la cena esa noche, y Steven con el ojo hinchado y amoratado se sentó a la mesa con los pequeños acurrucados protectoramente en su regazo, una verdad quedó más clara que el agua del arroyo en primavera. En ese lugar ya no había espacio para el miedo, solo para aquellos que estaban dispuestos a quedarse y luchar por lo que amaban. El juzgado del condado estaba lleno de murmullos y miradas cruzadas. La sala de madera oscura y bancos rechinantes que habían sido testigos de innumerables juicios olía intensamente a polvo viejo y papel húmedo, un aroma que se mezclaba con la tensión palpable en el ambiente. El juez, con profundas ojeras, marcando su rostro cansado y ojos escépticos que revelaban años de experiencias similares, repasaba meticulosamente los documentos sobre la estrada con aire de quien no esperaba mucho de este caso particular. Linda, sentada rígidamente junto a un abogado designado por el Estado, un hombre de traje gastado y maletín desgastado, mantenía la espalda recta como una vara, pero sus manos, marcadas por años de trabajo duro, temblaban incontrolablemente sobre el regazo de su vestido más formal. Raymond, el exmarido, se encontraba a pocos metros de distancia de pie, con una sonrisa confiada que no llegaba a sus ojos fríos y un grueso fajo de papeles perfectamente ordenados en su mano derecha. Sus ojos calculadores y determinados no paraban de buscar la mirada del juez con insistencia, como si cada mirada fuera un recordatorio silencioso de su supuesta victoria inevitable. No hay certificados de adopción, no existe acta de nacimiento a nombre de la madre y según estos documentos oficiales, decía el abogado de Raymond con voz monótona pero firme, él figura como único padre legal reconocido, por lo tanto el derecho de custodia le corresponde indiscutiblemente. El juez asintió lentamente, sus ojos entrecerrados, evaluando cada palabra pronunciada. El silencio pesado como una losa se apoderó completamente de la sala. Linda bajó la vista hacia sus manos entrelazadas, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. No había nada más que decir en su defensa legal. Lo que tenía eran años de amor incondicional, niños criados con ternura y dedicación, incontables noches de fiebre donde ella permanecía despierta vigilando, panes humildes partidos en 4 para que todos comieran, pero no tenía los papeles oficiales que el sistema exigía. Y eso en aquel edificio frío y formal parecía no valer absolutamente nada. Fue entonces que se oyó un ruido suave pero decidido. Una mujer mayor, apoyada firmemente en un bastón de nogal pulido por años de uso, se levantó con dignidad del banco de atrás. Todos los presentes se giraron simultáneamente.
Era Esther la anciana respetada que vivía solitaria cerca del bosque, medio ciega por la edad, pero conocida en todo el condado por su palabra firme, como el acero, y memoria afilada como navaja. Con el debido respeto a su señoría, dijo con voz clara que resonó en cada rincón de la sala: «Yo vi con estos ojos que, aunque ahora fallen, no mienten, como ese hombre vino a buscar a Linda al rancho Callahan. No vino a pedir a sus hijos por amor, no vino a recuperarlos como padre. Dijo con sus propias palabras, que todos escuchamos, que no quería mujer, que ya no le servía para nada, y que cada niño valía $100, como si fueran cabezas de ganado». Se volvió hacia el juez levantando la barbilla con orgullo inquebrantable. «Eso no lo dice ningún papel legal, pero yo estuve allí como testigo. Vi con mis propios ojos cómo Linda los protegió con fiereza de madre, cómo el señor Callahan terminó golpeado en el suelo por no dejarlos llevarse a los niños como si fueran mercancía. Si la justicia tiene algo de verdadero sentido», continuó con voz firme, «entonces la custodia debe quedarse con quien no los vendió como ganado, sino con quien los cuidó con amor verdadero». La sala quedó sumida en un silencio espeso y significativo. El juez la miró un largo momento, evaluando cada palabra pronunciada, luego bajó la vista pensativamente a los papeles, cerró la carpeta con un movimiento deliberado y solemne. «Este tribunal reconoce a Linda Roark como tutora legal de los menores, custodia completa e irrevocable», declaró el juez con voz firme y definitiva. Linda cerró los ojos sintiendo que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Las lágrimas contenidas durante semanas de angustia e incertidumbre bajaron sin permiso por sus mejillas, marcando surcos silenciosos de alivio. Esther volvió a sentarse con la misma dignidad inquebrantable con la que había hablado su bastón de nogal, resonando suavemente contra el suelo de madera. Cuando regresaron al rancho esa tarde, el sol comenzaba a teñir las nubes de naranja y dorado, pintando el cielo como un lienzo de esperanza. Los niños corrían hacia la casa con risas nerviosas y pasos apresurados, sin entender del todo la magnitud de lo que había ocurrido en la sala del tribunal, pero en cuanto Stephen bajó del caballo y miró la puerta del establo, se detuvo en seco, su cuerpo tensándose instantáneamente. El gallinero estaba destrozado, convertido en un caos de madera astillada y metal retorcido. Plumas blancas y marrones esparcidas por todos lados como copos de nieve sucios. La cerca rota se balanceaba tristemente con la brisa vespertina. Y más allá, en la madera desgastada de la entrada, una línea gruesa de carbón rojo dibujaba dos palabras amenazantes que brillaban como sangre fresca. «Tú pierdes». Linda se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un grito de horror. Los niños que venían detrás corriendo alegremente se quedaron quietos como estatuas al percibir la tensión en el aire. Stephen no dijo nada. Su mandíbula apretada era la única señal visible de su furia contenida. Caminó con determinación hasta el cobertizo, sus botas marcando huellas profundas en la tierra húmeda. Tomó la silla de montar y la ajustó en silencio metódico. Ató al caballo con manos firmes y experimentadas y sin mirar atrás se montó y partió al galope levantando una nube de polvo en su estela. Fue directo a la oficina del sheriff del condado vecino, cabalgando como si el mismo diablo lo persiguiera. Esa noche, mientras Linda acostaba a los niños con cuentos susurrados y besos tranquilizadores, el fuego en la chimenea crepitaba con más fuerza que de costumbre, como si quisiera mantener alejados los miedos y las sombras. El silencio pesaba en la casa como una manta espesa, hasta que pasada la medianoche llegó el telegrama esperado. Stephen, sucio y empapado por el barro del camino, entró con paso tranquilo y deliberado y dejó la nota sobre la mesa de roble.
Detenido en condado de Pine Hollow, intentaba huir hacia el norte como un cobarde en la noche. Confesó destrucción y amenazas bajo interrogatorio. Linda lo miró desde el umbral con los ojos cansados, pero serenos como el cielo después de una tormenta. Steven, con apenas una sonrisa de satisfacción en sus labios, murmuró las palabras que ella tanto necesitaba escuchar. Ya no volverá. Y por primera vez en mucho tiempo, Linda se permitió creerlo, dejando que la esperanza floreciera en su corazón. La primavera llegó al rancho Callahan con una luz nueva y prometedora. El hielo desapareció de las cercas como malos recuerdos derritiéndose. El barro se volvió tierra firme y fértil, y las semillas plantadas por manos pequeñas y esperanzadas comenzaron a brotar tímidamente entre los surcos oscuros. La tormenta literal y figurada había pasado al fin, dejando tras de sí un mundo renovado y lleno de posibilidades. Una mañana clara y brillante, Steven y Linda se pusieron manos a la obra para reconstruir el gallinero destruido por la rabia de un hombre que ya no podía hacer daño. El aire fresco de la mañana traía consigo promesas de un nuevo comienzo. No estaban solos en esta tarea esperanzadora. Nagla, la niña mayor, sostenía las herramientas con una determinación que reflejaba su madurez prematura, sus ojos brillantes, siguiendo cada movimiento de los adultos con atención estudiosa. Leo y Tom se turnaban para sostener los clavos, aunque los perdían más de los que entregaban sus risitas nerviosas, llenando el aire cada vez que un clavo rodaba por el suelo polvoriento. Sus pequeñas manos ansiosas por ayudar se movían con entusiasmo torpe pero sincero, y la pequeña Ruth, con un delantal suelto que le quedaba grande y mejillas llenas de tierra rojiza, recogía plumas viejas y las guardaba en una cesta de mimbre desgastada como si fueran tesoros invaluables. Cada pluma una historia que solo ella podía descifrar. Steven, con la camisa remangada hasta los codos y el martillo firme en mano, clavaba con ritmo constante y preciso, mientras Linda sostenía la madera con firmeza y vigilaba con ojos de halcón que los niños no se lastimaran en su afán por participar. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El sonido del trabajo compartido, de los pasos pequeños, corriendo entre las tablas nuevas, del canto ocasional de un gallo rescatado que parecía supervisar la obra, llenaba el aire de algo más profundo que palabras. Era una sinfonía de esperanza, de reconstrucción de familia. Al mediodía, cuando el sol alcanzó su punto más alto, hicieron una pausa bien merecida bajo la sombra generosa de un viejo roble. Steven cortó gruesas rebanadas de pan recién horneado y queso fresco, mientras Linda servía leche fría en vasos de loza coloridos, y todos se sentaron en el suelo cubierto de hierba suave, como si la tierra misma los sostuviera en un abrazo maternal. Fue entonces, en ese momento de paz compartida, cuando la pequeña Ruth, con sus rizos despeinados por el viento, se acercó a Linda y tiró suavemente de su manga con timidez infantil. Mamá Linda se agachó para escucharla mejor, su corazón latiendo con fuerza ante esa simple palabra. Preguntó en voz baja, como si temiera romper un hechizo precioso que envolvía ese momento. Linda no respondió de inmediato, su mente procesando el peso de esa pregunta inocente. Miró a Steven, que estaba a pocos pasos, limpiándose las manos con un trapo gastado, sus ojos reflejando el mismo pensamiento. El hombre levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue una mirada simple pero profunda, llena de comprensión y promesas silenciosas. «Solo si el señor Steven quiere», dijo Linda en voz alta, con una sonrisa tenue pero llena de esperanza. Steven se acercó despacio, sus botas crujiendo sobre la hierba, se agachó a la altura de la niña,
La tomó de la mano con gentileza y le habló con la voz clara y tranquila que usaba para calmar a los potros asustados. Desde ahora, esta es la casa de todos nosotros. Nadie tiene que tocar la puerta para entrar. Nadie tiene que pedir permiso para quedarse. Somos familia. Ruth lo abrazó sin decir palabra, enterrando la cara en su camisa polvorienta. Stephen le acarició el cabello con ternura paternal y en su mirada había una dulzura que ni él sabía que poseía. Esa noche la chimenea ardía con fuerza renovada, calentando no solo la casa, sino también los corazones de sus habitantes. Afuera, el aire era fresco y vigorizante, trayendo consigo el aroma de los pinos y la promesa de una noche tranquila. Pero dentro de la casa el calor era más que físico. Era un calor que emanaba de los corazones unidos en ese espacio compartido. Linda lavaba los platos con movimientos suaves y metódicos, el agua jabonosa reflejando la luz dorada de las lámparas de aceite, mientras los niños se cepillaban los dientes con palitos de menta que Nagla había recolectado cuidadosamente del bosque esa misma tarde. Stephen, sentado en su antigua silla de madera heredada de su padre, tallaba en silencio una pieza de nogal. Sus manos expertas, dando forma a la madera con precisión artesanal. Era un pequeño gallo con alas desplegadas majestuosamente hacia el cielo, un símbolo meticulosamente elaborado de aquel gallinero nuevo y de la vida nueva que brotaba con fuerza renovada en ese rincón apartado del mundo. Las plumas talladas en la madera parecían casi reales bajo la luz fluctuante. Cuando Linda terminó su tarea, se acercó despacio, sus pasos resonando suavemente en el piso de madera. Ya no llevaba la manta gris que antes usaba como escudo, ni mantenía la mirada baja que había sido su compañera durante tanto tiempo. Sus pasos eran firmes y decididos como los de alguien que por fin encuentra su lugar en el mundo, aunque su voz aún temblaba un poco cargada de emoción contenida. Se sentó junto a Stephen, el crujido de la silla antigua acompañando su movimiento. Por un momento, solo escucharon el fuego crepitante en la chimenea, sus llamas danzantes proyectando sombras en las paredes. Entonces ella posó suavemente su mano sobre la de él, un gesto simple pero cargado de significado. No pronunció su nombre. No pidió permiso porque ya no necesitaba hacerlo. Solo dijo lo que llevaba tiempo sintiendo con la voz más honesta que le nacía desde lo más profundo del pecho, palabras que habían madurado lentamente como frutos en verano. Si no es mucho pedir, si alguna vez se puede, me gustaría que me llamaran Linda Callahan. Stephen no respondió de inmediato, dejando que el peso de esas palabras llenara el espacio entre ellos. Cerró los ojos, respiró hondo, absorbiendo el momento en su totalidad, y cuando volvió a abrirlos, la miró con una sonrisa lenta y genuina, nacida desde el alma misma. Tomó su mano entre las suyas ásperas por el trabajo, pero infinitamente gentiles, la apretó con suavidad y dijo: «Entonces, bienvenida a casa, Linda Callahan». Esa noche, mientras los grillos cantaban su serenata nocturna y la luna se alzaba redonda y brillante sobre las colinas oscuras, Stephen y Linda se quedaron junto al fuego en un silencio cómplice y acogedor. No por falta de palabras, sino porque ya no hacían falta. La mujer que un día llegó sin pedir nada y el hombre que pensó que ya lo había perdido todo por fin, entendieron que el amor no siempre llega como un relámpago deslumbrante. A veces llega como un martillo golpeando una viga, como una niña que pregunta si puede quedarse, como una mano sobre la tuya, y un hombre nuevo para empezar de nuevo, como una promesa silenciosa sellada junto al fuego de un hogar recién encontrado. Los años transcurrieron como la brisa entre las praderas abiertas de Wyoming, pausados, persistentes y repletos de silencios que únicamente la vida en compañía sabe completar.
El rancho Callahan, antes un sitio de trabajo y aislamiento, se convirtió gradualmente en algo más significativo, un auténtico hogar. Tras aquel momento en que Linda decidió permanecer, transcurrió poco tiempo antes de que más niños empezaran a aparecer. La primera fue una pequeña abandonada cerca del ferrocarril. Después llegaron dos hermanos que habían perdido a su madre durante un invierno despiadado. Más tarde, un niño mestizo que ningún habitante del pueblo deseaba acoger. Linda no los buscaba. Eran ellos quienes de algún modo la hallaban, y ella jamás cerraba su puerta. Steven, al percatarse de esto, comprendió que el rancho necesitaba transformarse. Expandió el granero. Edificó una nueva sección en la casa con el apoyo de Jed y otros vecinos que ya no venían por obligación, sino por cariño. Las paredes anteriormente mudas comenzaron a albergar el eco de pequeños pasos, carcajadas melodías al atardecer y relatos narrados junto al calor del hogar. Cada noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Linda se acomodaba en el porche con un libro entre sus manos y niños a su alrededor. Enseñaba la lectura letra por letra con infinita dedicación. Algunos deletreaban, otros reían al equivocarse, pero todos se sentían valorados, nunca insignificantes. Steven, entretanto, la contemplaba desde su silla de madera. Su sombrero sobre las rodillas, el café emanando vapor entre sus manos y la mirada fija en Linda, como si leyera en ella el episodio más valioso de su existencia. Una noche despejada con la luna brillando en lo alto y los grillos entonando. Steven quebró el silencio. Si aquel día no hubiera abierto la puerta, jamás habría descubierto qué significaba tener una familia. Linda, mientras corregía la lectura de una niña de trenzas, alzó la mirada y sonrió. «¿Y si tú no hubieras tocado la mía?», contestó. «Yo todavía creería que debía ocultarme para siempre». No fueron necesarias más palabras. Steven extendió el brazo y rozó los dedos de Linda. Ella los apretó suavemente sin soltar el libro. En la entrada del rancho, suspendida sobre el portón principal, se encontraba una tabla de madera tallada artesanalmente. Esta tierra no solo nutre cosechas, también cultiva corazones. La caligrafía era obra de Steven. Las palabras nacieron del alma de Linda. Con el paso del tiempo, los pequeños se convirtieron en adultos. Algunos emprendieron su propio camino en busca de nuevos horizontes. Otros decidieron quedarse contribuyendo en las labores del rancho y formando sus propias familias bajo el mismo techo acogedor. La mesa larga de madera siempre tenía un lugar extra dispuesto para cualquier alma que llegara buscando refugio del frío con hambre o con el espíritu agotado. Nadie cuestionaba por qué Linda y Steven nunca formalizaron su unión ante la iglesia. No era necesario. Compartieron su vida como verdaderos compañeros, como marido y mujer en todos los aspectos, excepto en documentos oficiales. Como dos almas gemelas que se encontraron precisamente cuando más se necesitaban. En cada aniversario, Steven obsequiaba a Linda algo creado por sus propias manos. Una cuchara esculpida, un cofre para correspondencia, una delicada figura de madera. Y Linda cada invierno tejía una nueva manta, aunque Steven insistiera en que ya poseía suficientes. Los domingos, mientras el rancho descansaba y las brasas aún danzaban, Linda bordaba silenciosamente, mientras Steven recitaba suavemente fragmentos del libro que ella le había enseñado a interpretar. El pasado quedaba en el olvido. Simplemente existían en el presente que habían construido con paciencia, amor, y una puerta que permaneció siempre abierta. Así el rancho Callahan se convirtió en más que un hogar.
se transformó en un santuario donde el amor echó raíces y floreció eternamente. Así concluye la historia de Linda y Steven, dos espíritus lastimados que jamás imaginaron encontrar ternura, familia y redención en un apartado rancho de Wyoming. Sin promesas grandiosas ni desenlaces perfectos, solo una simple verdad. Cuando alguien deja de huir, encuentra su lugar de pertenencia. Si esta historia conmovió tu alma, compártela con aquellos que aún creen en los milagros cotidianos y déjanos tus pensamientos. Suscríbete a Romances de Frontera para no perderte ninguna de nuestras historias de amor, dignidad y esperanza en tierras donde todo parecía perdido. Cada semana una nueva historia te aguarda. Del desierto a las montañas, del dolor al amor, porque en cada rincón de la frontera siempre existe espacio para un corazón valiente que decide permanecer. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, los hogares se construyen, no se encuentran.